Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 1 al 20. Hoy vamos a estar hablando acerca del sacrificio por los pecadores. El sacrificio por los pecadores. Y damos ahí lectura a la palabra del Señor. La idea principal de lo que vamos a estar comunicando en esta tarde es que Jesús sufrió en nuestro lugar como sacrificio por los pecadores. Jesús sufrió en nuestro lugar como sacrificio por los pecadores. Y dice así la palabra del Señor. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿qué queréis? ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Señor, nos preparamos para ser expuestos a tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros, que seas tú conmigo, y que tú hables a tu pueblo y tú bendigas a tu pueblo y tú edifiques a tu pueblo por medio de tu palabra, Señor, y que si en medio nuestro hubiese alguien que todavía Cristo no es su Señor, Cristo no es su Salvador, en esta tarde, Señor, tú obres en esos corazones y que puedan venir al conocimiento del Evangelio, creer, arrepentirse de sus pecados y ser salvos, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando consideras la pasión de Cristo y el sufrimiento y la muerte de Jesús, ¿qué es lo que tú ves? ¿En qué estás pensando cuando escuchas o lees acerca de este tema? Hace unos años atrás, no hace poco, hace varios años atrás salió una película conocida como La Pasión de Cristo, que de hecho creo que es de las películas que más ha sido vista en el mundo. Fue la que fue dirigida por Mel Gibson. Bueno, eso es de las películas, mis hermanos, más gráficas que presentan este evento de la Pasión de Cristo. Pero ¿qué es lo que tú piensas cuando lees acerca de este evento o cuando escuchas acerca de este evento? ¿Es simplemente Jesús un mártir más muriendo como tal vez lo creía Sócrates, Mahatma Gandhi o Martin Luther King Jr.? ¿Fue Jesús un necio que creyó que en realidad era el Hijo de Dios y fue muerto en medio de sus delirios de grandeza? ¿Era Jesús un blasfemo, un falso Mesías que era una amenaza para el bienestar de Israel? ¿Fue Jesús tal vez un revolucionario, como algunos quieren pintarlo? ¿Un revolucionario político que Roma sabiamente extinguió antes de que su llama ardiera fuera de control?
De hecho, no era la primera vez que se levantaban revolucionarios en Israel, mis hermanos, y Roma los aquietaba por medio de la muerte. Jesús simplemente sufrió la desgracia de irritar a los líderes religiosos, quienes por envidia apelaron al pragmatismo político de Pilato para deshacerse de él. Esa es la imagen que tenemos de Jesús. ¿O era Jesús en realidad el Hijo de Dios sin pecado, el Dios hombre que sufrió en nuestro lugar, recibió la paliza que merecíamos y murió la muerte que deberíamos haber tenido? La manera en que tú contestas estas preguntas determina mucho acerca de tu salvación. O Jesús es en verdad el gran rey, el sacrificio por los pecadores. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Ahora, en el contexto de este pasaje que vamos a estar viendo, es la madrugada del viernes. ¿Ok? Jesús fue arrestado, mis hermanos, ¿cuándo? Fue arrestado el jueves viernes de madrugada, había sido arrestado, es la madrugada del viernes, y nuestro Señor ya ha sido traicionado, abandonado, interrogado, golpeado, escupido y negado durante toda la noche sin descanso. Y todavía no ha enfrentado el juicio. Esto es lo que le está pasando a Jesús antes de ser llevado en juicio frente a las autoridades romanas. Pronto Jesús será golpeado casi hasta la muerte por la flagelación romana, y eso lo vemos en el versículo 15 de ahí de Marcos 15, y luego también sería crucificado. Jesús moriría alrededor de las 3 p.m. el viernes por la tarde, y eso lo podemos ver en los versículos 33 al 37. Pero mis hermanos, lo que el hombre pecador le hizo al Hijo de Dios debería hacernos llorar. Debería hacernos llorar. Ahora, ¿usted ve a los incrédulos que están sin Cristo llorando por este evento? No. Puede que les cause un poco de sentimiento, un poco como de pena, tal vez si ven una película acerca de la pasión de Cristo, pero ellos caen de rodillas entendiendo lo que eso estaba significando. No. Lo que el Hijo del Hombre, lo que el Hijo de Dios sin pecado hizo por el hombre, solo puede hacernos gritar de alegría por un Rey Salvador que sufriría todo lo que Él sufrió por ti y por mí. Por eso solamente lo pueden entender, mis hermanos, aquellos que la gracia de Dios los ha alcanzado y les ha abierto los ojos y les ha destapado los oídos. Porque aquellos que no han tenido esa experiencia, mis hermanos, Jesús es nadie para ellos. Es un profeta más, un maestro más. Bonita la historia acerca de Jesús, pero Él no es ni rey sobre mi vida, ni señor sobre mi vida. Y esto nos lleva, mis hermanos, al primer punto que lo vemos ahí en los versículos 1 al 5 de aquí de este capítulo 15 de Marcos. Es que yo les había dicho al principio que el tema de esta predicación es el sacrificio por los pecadores. Y el primer sacrificio que yo quiero que nosotros veamos en el texto de parte de Jesús es el sacrificio del silencio. El sacrificio del silencio. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos ha pasado que queremos decir algo, pero preferimos el silencio, verdad? Bueno, aquí vamos a ver el sacrificio del silencio por parte de Jesús en los versículos 1 al 5. Miren, lo primero que quiero que veamos es la galería de canallas que están en este drama. Y este drama, mis hermanos, se desarrolla en el asesinato de Jesús e incluye un traidor codicioso llamado Judas, a los hipócritas sumos sacerdotes Anás y Caifás, y a Herodes Antipas, un tirano ruin. Esos son, mis hermanos, los canallas que están siendo parte de este relato. Y a esa lista de canallas hay que agregar a Poncio Pilato. ¿Y quién era Poncio Pilato? Era un político pagano, ¿okay? Había sido designado para que velara sobre Israel por parte del Imperio Romano, y todos estos individuos componen el notorio reparto de conspiradores que en un nivel humano efectuaron la injusticia y la ejecución del Hijo de Dios. ¡Qué cuadro, mis hermanos! Imagínense que usted forme parte del grupo que crucificó al Hijo de Dios. Y después pertenecer a la historia de este relato para que la cuenten por los próximos 2000 años y que todo el mundo se entere lo canalla que fueron estos hombres.
Pero ¿qué es lo que vemos aquí, mis hermanos? Que el Sanedrín necesita moverse rápidamente para poder llevar el caso de Jesús. Porque ellos saben que ellos no tienen la autoridad para poder llevar a cabo su plan, que es crucificar a Jesús y matarle. Ellos ya lo han declarado culpable según ellos, pero ellos no tienen la autoridad para llevar a cabo la ejecución. Ellos quieren que ejecuten a Jesús antes de que comience el sábado, es decir, el viernes por la noche al atardecer, porque ellos saben que nadie va a ser crucificado, nadie va a ser asesinado el día sábado, porque ese día era el día de reposo, mis hermanos. Y aún Pilato sabía que era el día de reposo para los judíos y él no iba a llevar a cabo un asesinato en ese día. Pilato fue el procurador romano, es decir, era como un tipo de magistrado imperial o como un gobernador de Judea, y fue entre el año 26 después de Cristo al 36 después de Cristo. Y miren, esta información de esta fecha es muy útil para poder fechar el ministerio público de Jesús y es una confirmación adicional de la precisión histórica de la Biblia. ¿Y a qué me refiero? Las 70 semanas de Daniel. Dios había dado una profecía de que iban a haber 70 semanas desde que el pueblo saliera de cautiverio hasta que el Mesías fuera crucificado, mis hermanos, hasta que el Mesías hiciera expiación por el pecado del pueblo. Y esas 70 semanas consistían de 490 años de manera específica que comenzaron desde el día en que el pueblo fue libertado del cautiverio hasta el momento en que el Mesías sería crucificado. Y obviamente dentro del mundo de la escatología hay un grupo escatológico que entiende que las 70 semanas de Daniel todavía no ha tenido su cumplimiento y que eso tendrá un cumplimiento en el futuro. No voy a entrar en ese tema porque ya ustedes saben que puedo echarme 7 exposiciones más acerca de ese tema. Pero esa información del relato del ministerio de Jesús es importante porque podemos ver, mis hermanos, cómo la profecía de las 70 semanas de Daniel tiene su cumplimiento tal como se había profetizado. Pilato fue un gobernador cruel y duro que despreciaba a los judíos y disfrutaba enemistarse con ellos. Ustedes saben que por lo general los alcaldes son elegidos por votación, ¿verdad? Bueno, aquí no hubo votación del pueblo. A Pilato se lo impusieron a Israel. Ahí no había opinión. Y Pilato, mis hermanos, despreciaba a los judíos porque él creía que él era una raza superior a los judíos y los despreciaba y le gustaba enemistarse con ellos. También Pilato fue un gobernante hábil que gustosamente haría concesiones para mantener la paz y permanecer en el favor de Roma. ¿Por qué esto es importante? Porque si un líder romano no podía controlar su territorio y esa información llegaba al emperador romano, lo quitaban de su puesto. Entonces Pilato, entendiendo esto, buscó siempre la manera de congraciarse con el pueblo, aunque los despreciaba hipócritamente. Y aparentemente Pilato tenía el destino de Jesús en sus manos. Solo una acusación le preocupaba a Pilato. Por eso fue que le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y por qué esta pregunta era tan importante para Pilato? Porque ¿quién era, mis hermanos, la máxima autoridad en Israel, de acuerdo a según los romanos? Pilato. Y que ahora viniera alguien identificándose como el rey de los judíos, eso era una amenaza política para este hombre. Este título de "eres tú el rey de los judíos" tiene connotaciones políticas obvias para Pilato y para Roma, porque ellos no reconocían a más nadie como rey que no fuera ¿quién? El emperador. Y que ahora viniera esta turba de judíos a decir de que Jesús es el rey de los judíos. Ellos no iban a aceptar, mis hermanos, esa concesión política. Y Pilato, como también el sumo sacerdote, es un fiel, aunque ignorante, confesor de Cristo. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior habíamos visto, mis hermanos, que el sumo sacerdote, sin realmente entender lo que estaba diciendo, declaró públicamente que Jesús era ¿quién? El Hijo del Hombre, el Hijo del Bendito. Aunque él no lo reconocía como eso, pero lo confesó con su boca. Ahora Pilato se une a este grupo de confesores ignorantes, porque él confiesa públicamente: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús responde, mis hermanos, de una manera bastante inusual: tú lo has dicho. Y esta respuesta, como muchas otras respuestas de Jesús,
No es ni una afirmación directa, pero tampoco es una negación. Jesús sabía, mis hermanos, cómo contestar para agraviar los sentimientos de sus opositores. Y creo que la intención de Jesús en su respuesta podríamos describirla de la siguiente manera: sí, soy un rey, pero no el tipo de rey en el que tú estás pensando. De hecho, Jesús había dicho en Juan capítulo 18, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Y en este punto, ¿qué es lo que vemos entonces ahí en Marcos capítulo 15, especialmente el versículo 3? Que los principales sacerdotes comenzaron a acusarlo de muchas cosas. De hecho, Lucas capítulo 23, que es el pasaje paralelo de aquí de Marcos 15, proporciona unos detalles adicionales de este relato. Si usted va conmigo ahí a Lucas capítulo 23, versículo 2, este es el mismo relato, pero con unos detalles adicionales. Miren lo que dice el pasaje de lo que comenzó a pasar cuando Jesús le responde a Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Y en Lucas 23, 2, miren lo que dice el texto. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Cuándo Jesús había dicho esto, mis hermanos? Jesús en ningún momento dijo que no pagaran el tributo. De hecho, le había dicho: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y Jesús trató hasta este momento de mantener en oculto su identidad como Mesías. Por eso cuando sanaba a la gente y la gente decía: oh, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús lo sanaba y lo reconocían como el Mesías, Jesús les decía: shh, no le digan nada a nadie. Sigan su camino, pero no le digan a nadie. Ahora, ¿qué vemos aquí? Pilato se volvió de nuevo a Jesús en el versículo 4 de ahí de Marcos 15 y dice: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero para el asombro de Pilato, dice el versículo 5 de Marcos 15, que Jesús seguía sin responder nada, mis hermanos. Miren, si uno se metió en problemas y acusan a uno de algo, uno se molesta, ¿verdad? Perdóneme, si uno se metió en problemas y acusan a uno de algo, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Tenemos que aceptar la culpabilidad y la responsabilidad de nuestros actos. Pero que te acusen sin tú haber hecho nada. Ay, mis hermanos, ¿cuánto molesta eso? ¿No le ha pasado a usted? Que lo acusen de algo que tú no has hecho. Y sin embargo, mis hermanos, Jesús está recibiendo cada una de estas acusaciones y él obtiene por él silencio. Pilato trataría de lavarse las manos de Jesús y enviarlo a Herodes Antipas. Eso sucede en Lucas 23, versículos 6 al 12. Dijo: bueno, yo aquí como que es evidente que yo no tengo cómo acusar a este hombre. Déjame mejor enviárselo a Herodes Antipas para que él entonces resuelva este asunto. Y vemos entonces que Herodes Antipas también recibe a Jesús, escucha las acusaciones de los líderes religiosos de Israel, pero tampoco puede acusar a Jesús. ¿Y qué hace Herodes? Se lo vuelve a enviar a Pilato. Jesús, mi hermano, no diría una sola palabra a este malvado asesino de Juan el Bautista, porque no se olviden que Herodes Antipas fue el que mandó a matar a Juan el Bautista. Y Jesús no dijo nada. Y como dice Mateo capítulo 7, versículo 6, mis hermanos, Jesús decidió en este caso no arrojar sus perlas a los cerdos, manteniendo silencio. Una vez más se está cumpliendo la profecía de Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y aquí, mis hermanos, está el silencio del gran rey frente a sus acusadores. Los hombres pecadores solo pueden mirar con asombro a la actitud de silencio de Jesús frente a las acusaciones. Porque estas eran acusaciones que iban a llevar a la muerte de Jesús. Y Jesús prefiere, mis hermanos, mantener el silencio. Y esto nos enseña una buena lección práctica para nuestra vida como cristianos y cómo enfrentar cierto tipo de sufrimiento que vamos a enfrentar. J.C. Ryle comenta acerca de esto y dice: aprendamos una lección práctica del ejemplo de nuestro Salvador.
Aprendamos a sufrir con paciencia y no nos quejemos, independientemente de lo que Dios envíe sobre nosotros. Prestemos atención a nuestros caminos para no ofender con nuestras lenguas en la hora de la tentación. Evitemos ceder al enojo y al mal genio, por muy irritantes e inmerecidas que puedan parecer nuestras adversidades. Ese es el sacrificio del silencio, mis hermanos. Y Jesús soportó esas calumnias, esas murmuraciones, esas mentiras en su contra y las sufrió en silencio. ¿Sabe por quién? Por ti y por mí. Gloria a su nombre. Nada en el carácter cristiano glorifica tanto a Dios como el sufrimiento paciente. Pero a nosotros obviamente no nos gusta el sufrimiento paciente. No, que pase rápido. Pero nada glorifica más a Dios en la vida de los creyentes como el sufrimiento paciente. Por eso era que Pedro podía decir en 1 de Pedro 2, versículos 20 al 21, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por eso, mis hermanos, nosotros no predicamos un evangelio light. Ese es el evangelio de que ven a Cristo para que Él sea tu Salvador, pero tú sigues viviendo tu vida y no te preocupes por ningún tipo de sufrimiento ni ningún tipo de persecución en tu vida. Ese no es el evangelio bíblico. Todo aquel, mis hermanos, que está en Cristo va a experimentar sufrimiento. De hecho, Jesús lo dijo, por medio de muchas tribulaciones entraréis en el reino de Dios. Ahora, no es que las tribulaciones son las que nos salvan, es que las tribulaciones y los sufrimientos son parte del proceso de Dios en nuestra vida para santificar nuestra naturaleza corrupta y perversa. Aleluya. Y quiero que veamos entonces el segundo sacrificio que hizo Jesús, el sacrificio de la sustitución. Y eso lo vemos en Marcos 15, versículos 6 al 14, mis hermanos. El verdadero Hijo del Padre, sin pecado e inocente, será azotado y crucificado. Pero miren lo interesante. El otro Hijo del Padre, porque en un sentido general todos somos hijos de Dios, mis hermanos, ¿ok? En el sentido de que todos hemos sido creados, ¿verdad?, por el Padre Celestial. Aunque no todos son hijos de adopción, por adopción en el reino, pero sí todos son hijos de Dios en el sentido general de la creación. El otro hijo del Padre, en este relato, Barrabás, que era pecador y culpable, será puesto en libertad porque Jesús se convertiría en su sustituto. Miren, la providencia soberana y el plan de Dios no podrían mostrarse más claramente que en este intercambio que va a suceder. En la fiesta de la Pascua, Pilato tenía la costumbre de liberar a un preso, a un condenado, ¿para qué? Para ganarse el apoyo y la buena voluntad del pueblo. Miren qué trueque. En la fiesta de la Pascua, es tan bondadoso, se presentaba frente al pueblo y le decía, aquí tenemos todos estos criminales, ¿a quién ustedes quieren que yo les deje libre? Sabe que en el día de hoy los presidentes tienen una autoridad que le llaman como un perdón político, ¿verdad? Bueno, pues esto no es nada nuevo, esto ya se llevaba a cabo desde tiempos bíblicos, mis hermanos. Y Pilato sabe que en la fiesta de las Pascuas, él tiene la autoridad para poder dejar libre a alguien, para congraciarse hipócritamente con el pueblo. Y en esta ocasión, él dejaría que el pueblo fuera el que eligiera por su propia cuenta. A diferencia de años anteriores, él elegía y dejaba ir. Ahora Pilato le pregunta al pueblo, ¿a quiénes ustedes quieren dejar ir? Y encarcelado, según el texto, estaba un notorio rebelde, un luchador por la libertad. Como esos que vemos a veces por CNN y en Univisión, que se encapuchan y andan quemando edificios. Ese era Barrabás, mi hermano. Era un asesino revolucionario político. Su nombre en realidad, ¿sabe qué significa? Hijo del Padre. Y este hombre estaba esperando su ejecución. Él estaba básicamente en las filas de la pena de la muerte. Él podría ser un héroe nacional para la gente común, pero era un revolucionario que Roma y Pilato con mucho gusto matarían sin pensarlo dos veces. Y el pueblo en el versículo 8 comenzó a pedirle a Pilato su regalo anual de amnistía en la fiesta de la Pascua.
Pilato vio esto como una forma de salir de una situación difícil. Ya les había dicho a los líderes judíos acerca de Jesús en Juan capítulo 18, versículo 38, yo no encuentro motivo para reprocharle a este hombre. No encuentro, las evidencias que ustedes me están presentando no son suficientes para mí. Además, la esposa de Pilato le había advertido ya anteriormente, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido terriblemente en un sueño por causa de él. Dios le había hablado a Pilato, mi hermano, por medio de su mujer, que era una incrédula. Le dijo, no tengas nada que ver con ese hombre porque es justo, es inocente. Salte de ese problema. También sabía que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús solo por envidia. Pilato tenía toda esa información. Marcos capítulo 15, versículo 10, dice de una manera muy clara, mis hermanos, que los líderes de Israel habían arrestado a Jesús y lo habían traído frente a Pilato por la envidia que le tenían. Miren lo que dice Marcos 15, versículo 10. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Entonces Pilato preguntó a la multitud en el versículo 9, ¿qué queréis? ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Aquí hay un dilema. Si la gente aceptaba su opción, él podría liberar a un hombre inocente y ya no tener que lidiar con el Sanedrín y la multitud. Eso era algo conveniente para Pilato en esos momentos. Pero las cosas no salieron como él esperaba. Y aunque ahora nosotros sabemos que el plan de Dios está procediendo exactamente como él pretendía, es muy fácil sospechar que los líderes religiosos pensaron que Pilato tal vez podría hacerles el truco. Ellos ya estaban listos para hacer ese intercambio entre Barrabás y Jesús. Dice el versículo 11, ellos alborotaron la multitud para que en su lugar le soltara a Barrabás. O sea que estos hombres y estos líderes religiosos fueron donde la multitud para convencerlos y manipularlos para que también gritaran, danos a Barrabás, suéltanos a Barrabás, crucifica a Jesús. Entonces Pilato preguntó qué debía hacer con Jesús. Y miren, con esta frase final, Pilato condenó a Jesús a una forma cruel de ejecución. Aunque parecía como si Cristo estuviera en juicio delante de Pilato, en realidad el gobernador romano estaba en juicio delante del Hijo de Dios. Era al revés. Aunque Pilato y los líderes religiosos de Israel creían que ellos eran los que estaban juzgando a Jesús. No, mis hermanos, era Jesús el que en ese momento los estaba juzgando a ellos. A pesar de no tener conciencia espiritual, Pilato expresó la última pregunta que todo ser humano debe contestar. Y esa es la pregunta que si tú estás aquí sin Cristo, tú también debes saber contestar. ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Qué tú quieres hacer con Jesús? ¿Qué quieres hacer con el Rey de Reyes? El destino de cada individuo está determinado por lo que hacen con Jesucristo, el Rey de Reyes. Quienes le rechazan enfrentarán juicio eterno, pero todos los que le aceptan como Señor y Salvador serán rescatados de la ira divina y recibirán salvación. Trágicamente para Pilato y sus cómplices conspiradores, su endurecido antagonismo y su infidelidad sellaron su destrucción eterna. Y es posible que Pilato haya pensado que le pedirían que liberara tanto a Barrabás como a Jesús, pero no. La multitud volvió a gritar sus deseos, crucifícalo. Pilato hizo una última propuesta. ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Lo vemos ahí en el versículo 14. Pero sin embargo, ¿cómo responde la multitud? La multitud se volvió aún más bulliciosa, crucifícalo. Cuando el hombre está ciego en su pecado y en su religiosidad, no puede discernir la verdad del error. Y eso es lo que está pasando aquí con los líderes religiosos y con el pueblo. Ellos saben, mi hermano, que Jesús, de acuerdo a todas las profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento, Jesús llena cada uno de los requisitos. Y sin embargo tienen a la verdad de frente y la rechazan. Eso dice mucho de la naturaleza pecaminosa del ser humano.
Pilato ha tenido suficiente. Se lava las manos públicamente mientras la multitud acepta la responsabilidad de ejecutar al rey. Jesús era inocente, pero fue declarado culpable. Barrabás era culpable, pero fue tratado como si fuera inocente. Jesús murió en su lugar. Él también, mis hermanos, murió en nuestro lugar para que en un cambio asombroso pudiéramos verdaderamente convertirnos en hijos e hijas del Padre Celestial. Sinclair Ferguson comenta acerca de esto y dice: sin saberlo, los líderes religiosos, Pilato y Barrabás, formaban parte de un tapiz de gracia que Dios estaba tejiendo para los pecadores. Sus acciones hablaron más fuerte que sus palabras, más fuerte que los gritos de las multitudes por la sangre de Jesús. Jesús no moría por sus propios crímenes, sino por los crímenes de los demás. No por sus propios pecados, sino por los pecados de los demás. Él no murió por sí mismo, murió por nosotros. Pero ¿sabe qué es lo profundo de la naturaleza pecaminosa del ser humano? Que hay personas que escuchan este mensaje una y otra vez y otra vez y otra vez y siguen rechazando a Cristo. Son igual, mis hermanos, que estos líderes religiosos de Pilato, de Herodes, del sumo sacerdote. Siguen escuchando la verdad acerca de Cristo y siguen rechazando a Cristo. Y vemos entonces los versículos 15 al 20, el tercer sacrificio de Jesús por los pecadores, el sacrificio del sufrimiento. En el registro de este evangelio de Marcos nosotros vemos la pasión de Cristo, pero el énfasis de esta pasión no recae en el sufrimiento físico de Jesús, aunque obviamente fue un sufrimiento muy grande. En este evangelio se destaca claramente la burla hacia Jesús, pero el foco está mucho más en la agonía espiritual que padecería Jesús. Y aún así, seríamos negligentes si pasáramos por alto demasiado rápido los azotes y el abuso físico que él sufrió. En el versículo 15 de ahí de Marcos, ¿qué es lo que dice el texto? Y después de azotar a Jesús, lo entregó para que lo crucificara. Ahora, William Lane detalla lo que implicaba ser azotado. Probable que algunos de nosotros en algún momento dado, cuando éramos niños, nos azotaron con alguna correa, con alguna vara, con algún palo, con algo, ¿verdad? Bueno, ese no es ese tipo de azote al que se refiere. ¿A qué tipo de azote es el que se refiere aquí Marcos en este evangelio? Bueno, William Lane detalla en específico estos detalles. Él dice: una flagelación romana, es decir, un azote romano, era un castigo aterrador. Desnudaban al delincuente, lo ataban a un poste o a una columna, a veces simplemente lo arrojaban al suelo y varios guardias lo golpeaban hasta que su carne colgaba en pedazos sangrientos. El instrumento indicado era el temido flagelo, que era el flagelo consistía en una correa de cuero trenzada con varias piezas de hueso o plomo para formar una cadena. Y la ley romana no prescribía un número máximo de golpes y los hombres condenados a la flagelación con frecuencia colapsaban y morían a causa de los azotes. O sea, podía estar recibiendo azotes, mis hermanos, hasta que moría ahí atado. Y miren, Josefo, que es un historiador judío romano, registra que el mismo Josefo hizo azotar a algunos de sus oponentes en Galilea hasta que sus entrañas fueran visibles. Mientras que el procurador Albino, que era otro líder romano, hizo azotar al falso profeta Jesús Baal Anán hasta que sus huesos quedaron visibles. Ese fue el tipo de azote, mis hermanos, que Jesús recibió. Después de esta paliza que puso en peligro la vida de Jesús, ¿qué dice el texto? Que reunieron a toda la compañía. Y miren, ¿sabe de cuántos estaban compuestos esta compañía de soldados? Aproximadamente unos 600 soldados romanos. ¿Para atender a una sola persona? ¿Para castigar a una sola persona? Miren,
Según los versículos 17 en adelante, vamos a ver qué hizo esta compañía de soldados romanos. El versículo 17 dice que lo vistieron con un manto púrpura de forma burlona. Probablemente era una prenda militar descolorida que cumplía el propósito de una falsa túnica de realeza. La gente está diciendo que tú eres el rey de los judíos. Bueno, pues mira, aquí te vamos a poner esta túnica para que parezca realeza, pero era una forma de burla. Entretejieron una corona falsa hecha de espinas y la presionaron sobre su cabeza. La corona de espinas representó la maldición de Dios sobre la humanidad pecadora, ahora puesta sobre Jesús. Y eso lo podemos ver, mi hermano, en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 18. Jesús está tomando de manera física la culpa del pecado del ser humano. En el versículo 18 comenzaron a burlarse de él nuevamente, esta vez con saludos burlones: salve, rey de los judíos. Eran expresiones hipócritas y sarcásticas. Así como los romanos aclamaban a César, estos soldados aclamaban sarcásticamente al rey Jesús. Cuando los soldados romanos, mi hermano, eran expuestos al emperador, ellos tenían que inclinarse y adorar al César. Ahora están adorando hipócritamente, de manera burlona, a Jesús. Versículo 19 dice que lo golpearon de nuevo con un palo. Era, mis hermanos, un ataque constante de burla. Continuaron escupiéndolo y insultándolo seguidamente. Se arrodillaron en adoración fingida. Cuando terminaron de ridiculizarlo, lo sacaron para crucificarlo. Completamente solo, humillado, desnudo y golpeado, casi hasta la muerte, nuestro Salvador soportó una vez más el ridículo, la vergüenza y el dolor a manos de hombres pecadores, a manos de aquellos a quienes quiso salvar. Como dice un comentarista, cómo el cielo debe haber mirado con incredulidad lo que aquí está sucediendo. Quizás los ángeles hasta lloraron. El Padre envió a su Hijo amado a rescatar y redimir a una raza rebelde. Mira lo que le han hecho a nuestro Señor, pero mira y nunca olvides lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Es muy fácil, mis hermanos, aún como creyentes, olvidar esta realidad. Y los no creyentes, mis hermanos, no perciben. Por eso es que Pablo dice que el hombre natural no percibe ni entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura. El Evangelio es una locura para los que se pierden. Yo concluyo, mis hermanos, esta exposición. Tenemos en este importante relato un claro símbolo de la forma en que Dios perdona y justifica a los impíos. Lo hace porque Cristo ha sufrido en su lugar, el justo por los injustos. Aleluya. Los injustos merecen el castigo, pero un poderoso sustituto lo ha sufrido por ellos. Merecen la muerte eterna, pero un glorioso fiador ha muerto por ellos. Todos estamos por naturaleza en la situación de Barrabás. Cada uno de nosotros, antes de estar en Cristo, éramos una especie de Barrabás, mi hermano. Somos culpables, impíos y merecedores de la condenación. Pero cuando estábamos sin esperanza, el inocente Cristo murió por los impíos. Y eso debe producir, mi hermano, un deseo increíble de servir a tu Salvador. Gloria a Cristo. Y ahora Dios por Cristo puede ser justo y a la vez, como dice Pablo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bendito sea Dios que ha puesto ante nosotros tan gloriosa salvación. Gloria a tu nombre. Y nuestro alegato debe ser no que merecemos la absolución, sino que Cristo ha muerto por nosotros. Así que tengamos cuidado para que teniendo tan gran salvación, verdaderamente la utilicemos para nuestras propias almas. Y nunca descansemos hasta que podamos decir por la fe, Cristo es mío. Cuando alguien a mí me pregunta, ¿y por qué tú crees en Cristo? ¿Por qué Cristo es tu Salvador? Yo respondo con una simple pregunta, porque Cristo murió por mí. Y si esa no es tu convicción, y si eso no es lo que tú has reconocido y aceptado en tu vida,
Tú todavía estás en la condición de Barrabás. Y un día tendrás que experimentar el juicio sobre tu alma. La realidad, mis hermanos, es que merecemos el infierno, pero Cristo ha muerto por nosotros. Creemos en Él y tenemos la esperanza de ir al cielo, no por nuestros propios méritos, ni por nuestras buenas obras, ni por nuestras limosnas a los pobres, o al vecino, o al prójimo, no. Tenemos la esperanza de que iremos al cielo porque hemos sido sustituidos por medio de Cristo. Si Cristo no es tu sustituto, tú todavía estás en condenación eterna. Pero esta es una hermosa tarde para que tú reconozcas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Y si tú ya estás en Cristo, oh mis hermanos, que la salvación gloriosa que hemos recibido en Él nos pueda ayudar a perseverar en la fe, a pesar de los sufrimientos que podamos experimentar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu evangelio, te damos gracias por tu sacrificio por nosotros, Señor. Te damos gracias por el sacrificio de silencio que tú hiciste a favor nuestro. Te damos gracias por el sacrificio de la sustitución que tú hiciste por nosotros. Y también te damos gracias por el sacrificio del sufrimiento que tú hiciste por cada uno de nosotros. Ayúdanos como creyentes ahora en Cristo a poder gloriarnos en este evangelio, porque no tenemos más ninguna otra esperanza. Y que tú fortalezcas la fe de mis hermanos y de mis hermanas en esta tarde. Que no importa la situación que estén atravesando, ellos puedan alegrarse y gozarse de que alguien ha pagado el precio por ellos. De que alguien fue un sustituto por sus pecados. Y que ahora a través de Cristo podemos ser declarados justos delante de ti, Señor. Y aquellos que puedan estar en esta reunión, que todavía no están en Cristo, que tú te les reveles, Señor. Que ellos puedan ver la condición en que se encuentra, que ellos puedan reconocer por medio de la obra de tu Espíritu Santo que ellos son como Barrabás. Pero que ellos puedan en esta tarde confiar en que Cristo puede también ser su sustituto para que ellos puedan gozar de esta hermosa salvación en Cristo Jesús. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús.